con Iván a ver qué es lo que él ve, que ve el gobierno. Vamos a hablar seguramente sobre Luis Caputo un ratito. Pero antes quiero poner un audio, que es el audio número 1, de Mayra Arena, ayer hablando en Blender, que o yo soy un nabo y lo pongo solamente porque hay una mala palabra ahí, y dije, qué bueno poner una mala palabra al aire. O sea, un tarado. O hay una categoría sociológica naciente ahí. ¿Vos lo viste? No lo vi, no sé qué vas a compartir. Escuchala. A mí el peronismo llorón o el peronismo pija muerta que sale a conquistar desde la perspectiva de tenemos que cuidarte, tenemos que estar ahí acompañándote. Recordá que la campaña de la Rúa fue una cosa así de voy a estar al lado de cada enfermo, voy a estar al lado de cada argentino que me necesite. Me parece que es una cosa que no va con el peronismo, me parece que es una cosa que ha desplazado a lo que era en realidad un futuro, un proyecto de nación patriota, que significa no amar a la bandera o tener la escarapela o tatuarse las Malvinas o el sol patrio que está de moda. Significa que en tu concepto de patria no existe dejar que tu compatriota pase hambre, no existe dejar que tu compatriota trabaje para ser pobre, se trabaja para ser digno y se generan las condiciones políticas para que trabajar sea inevitable sinónimo de progresar. Eso hoy no está pasando y el peronismo no lo está pensando tampoco. Breve reflexión. Tiendo a disentir, pero me parece que hay más una cuestión de fondo. Claramente ella lo que hace es contraponer ese discurso con lo que fue la praxis política del gobierno de Alberto Fernández, y obviamente hay un mar de distancia y distinta hubiera sido la mirada si el gobierno de Alberto hubiera cumplido con al menos una parte del contrato electoral con el que llegó al poder. ¿Iván? No, creo que... No entendí lo que dice. No, me parece que el horizonte de lo que dice Mayra Arena respecto a que las bases fundacionales, o mejor dicho, los verticales de la actualización doctrinaria del peronismo deberían ir por ahí. Pero a mí me pasa con eso que, como me lo escucho también decir, en la gente que tiene poder de transformación. Recordemos, que Mayra, además de ser una persona sumamente inteligente, preparada y demás, fue candidata. O fue, mejor dicho, precandidata, ¿no? Con Scioli. Con lo cual, la gente que tiene poder de transformación, de Cristina hasta el último concejal, o el último militante, que es un poco una charla que tuve con Tomás la semana pasada, a mí me interesa menos diagnóstico y más cómo, ¿no? Porque lo que digo con eso es, yo coincido plenamente con lo que dice Mayra. Ahora... ¿Cómo? Claro. ¿Cómo das trabajo? ¿Cómo haces que los sueldos sean altos? Entonces, que es una charla que tengo con... Bueno, no importa, no quiero dar nombre porque no están acá, pero con economistas del kirchnerismo, por ejemplo, cuando dicen hay pérdida de reservas, hay atraso cambiario y no es sustentable el plan económico. Sí, claro, como los últimos 2 programas económicos del peronismo. ¿Qué tenés que hacer? Emitir. Bueno, va a haber menos reservas, con lo cual va a ser menos sustentable. Entonces, digo, en esas condiciones. Tengo a mí me pasa que tengo una cortina negra adelante de los ojos. ¿Alguna vez ustedes se sintieron peronistas? Sí. Sí, ¿vos? Sí. A mí me encantaría, pero no porque vengo de una familia antiperonista. Ajá. Tampoco kirchnerista. No. Ismo, yagrosquismo. Yagrosquismo. Sí. Yo me sentí solamente en un breve periodo peronista, que era cuando quería romperle la bola a mis viejos. Ese periodo que vos te empezás a meter en política, y en mi casa, en una casa, no diría fanáticamente antiperonista, porque en el 73 mi vieja votó a Perón, por ejemplo, pero la mirada que tenían de la década del 50 era una mirada de gente que sufrió, porque eran comunistas. Mi viejo estuvo en cana varias veces. Es más, a mi viejo lo echaron de todas las escuelas secundarias del país por agitador. Y como había alguien de la Federación Juvenil Comunista en La Plata, se mudó a La Plata a estudiar. O sea, si no fuera por Perón, yo no habría existido. Porque ahí conocí a mi vieja. Claro. Bueno, o sea, tenemos gracias al general Perón. Pero en aquel momento, ¿viste? Cuando vos tenés toda la visión más crítica del peronismo y un día te pones a estudiar y dices, che, pero este tipo estuvo fuera del país 17 años. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó con los demócratas? Se bombardearon la plaza. Y era dictador en una época donde casi la democracia no existía. Y lo que vino después fue más dictador, y entonces yo me ponía a discutir eso. Después se me perdió, y últimamente ese rechazo al antiperonismo dogmático me acerca un poco, pero cuando miro el peronismo me aleja un poco. Entonces tenemos ese quilombo. Sin dudas que yo creo que el problema del país, el problema de este país en términos de convivencia política y de programa, es el antiperonismo. Eso estoy completamente seguro. Lo que no me transforma
en peronistas. Claro. A ver, yo decía que, a ver cómo lo ven ustedes, en principio vos, Iván, y por supuesto Noé. Yo decía hoy que tal vez el problema que tenemos con el dólar se llame Luis Caputo. Que Caputo tiene un método que es un único método, que no es flexible, que hay momentos que parece más pícaro de lo que uno supone, y momentos que parece más bobo de lo que uno supone. Pero la idea de establecer un programa económico con financiamiento a corto plazo, que se va reemplazando por más financiamiento a corto plazo, más financiamiento a corto plazo, y que básicamente tiene como base anclar el dólar como sea gracias a ese financiamiento que se va haciendo cada vez más caro, y pensando que tu palabra serena, porque vos sos el más capo de la finanza del mundo, lo vivimos 2 veces ya. Y cuando lo veo hablar, cada vez que lo vi hablar estas semanas, dije, este tipo está alimentando la corrida. Si yo soy un inversor y lo escucho, salgo rajando. Y entonces me pregunto, creo que la discusión con el fondo, porque hoy Cristalina dijo una cosa, dijo el monto, 8.000 millones de dólares. ¿A cambio de qué? No lo dijo. Es obvio que el fondo te está diciendo, no te lo estoy dando para que los regales. Algún cambio tenés que hacer y ese cambio puede generar un problema, no por ahí no catastrófico, pero sí de crecimiento de la inflación, etcétera, y hay que ver cómo se hace. Entonces, él saliendo a hablar cada vez diciendo cosas que no se concretan, que son ambiguas, que agrediendo a otros, qué sé yo, me da la impresión de que empieza a ser un problema de verdad. No sé qué ves vos. Sí, yo no entendí la nota que le dio a la G y no entendí lo que dijo en la Bolsa de Comercio, digamos. Cuando digo no entendí, es porque... ¿Y la de ayer con Majul sí? Ayer con Majul, ¿qué dice él? Él dice, si no recibimos el préstamo, es lo único que detecto distinto, es decir... Detecto que dijo algo, cosa que no me había pasado ni con Laje ni en la Bolsa de Comercio. Dijo, si no recibimos lo que necesitamos para estabilizar, bla, 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 cerramos más el cepo y subimos el crawling P del 1 al 2. Bueno, no sé si eso es bueno o malo, si resuelve o no resuelve, tiendo a creer que no. Ahora, por lo menos hay algo, hay un elemento que yo digo, bueno, salió para decir esto. En la Bolsa... el jueves y con Laje, ya no me acuerdo qué día. El martes. Anterior. A mi juicio fue realmente inexplicable, sobre todo porque, bueno, con Laje dijo, bueno, podría haber un cambio de la política cambiaria, o el régimen cambiario, genera una disrupción. El jueves dice el monto, y esto es importante, el Luis Caputo de ayer desmintió al Luis Caputo del jueves, que había dicho que con el monto las reservas brutas iban a llegar a 50.000 millones. ¿Qué significaba eso? Que el monto de los 20.000 millones iban a ser los 20.000 palos más refinanciación. Esa es la manera de llegar a los 50.000. No fue así, es decir, o mintió, o se equivocó, o quiso apurar al fondo y le salió mal, pero no es cierto, no se cumplió lo que dijo Caputo. Dicho esto, yo tiendo a pensar una cosa que es, yo estoy desgarrado ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque jugué 2 partidos seguidos de fútbol 11 sin calentar. No lo voy a volver a hacer, porque me voy a volver a desgarrar. Si Caputo está haciendo lo mismo que hizo durante el gobierno de Macri y no pesa tanto como quiere el gobierno la parte fiscal, que dice que es el ancla real a diferencia del gobierno de Juntos por el Cambio, realmente hay que hacer algo con ese caballero. Porque 2 veces un endeudamiento para limarse la guita por un tema electoral. Está bien que en el caso de Caputo hay que darle la derecha en esto. No fue él el que fue al Fondo Monetario. El que fue al Fondo Monetario fue Duhovne. Lo que pasa está en la memoria de Caputo porque fue un mes presidente del Banco Central en ese momento. Pero realmente... no, y porque además en ese momento es donde él usa las reservas para tratar de ganarlo. Exactamente. Un montón de guita ahí. Exactamente. Estamos ante una situación... ya de un sistema político medio imbécil, porque una vez te puede pasar. 2 veces cuando vos sos el mismo ejecutor de esa experiencia, ya es placer, ¿no? Ya es gusto. Entonces, yo por eso estoy expectante ante una situación que mi deseo más primario es decir, no, me va a cerrar la boca. Esta vez va a ser diferente. Ahora, veo los predictores y los predictores me hacen acordar exactamente a la misma situación del gobierno de Macri. Algo que me pasó ayer cuando escuchaba, no lo vi todo, pero escuchaba gran parte de la entrevista de Majul. La primera es cuando él cuenta la discusión con el fondo, que le dice,
bueno, me tenés que dar más guita porque yo ya hice más ajustes que vos querías. Y yo dije, poner que yo soy el acreedor. Digo, espera, ya estás sobreendeudado conmigo, no te puedo dar más guita. Además, decime cómo vas a juntar reservas para repagarme. El problema no es fiscal, es un problema de cambiario. Entonces, esa descripción me parecía, pero no es que yo la veía como irracional. Cualquier tipo que estaba pensando qué hacer con la guita, me dice, a mí eso no me convence. Pero claro. Y el segundo elemento es cuando habla de una neoconvertibilidad con el dólar más bajo. Si el problema es el dólar bajo, y vos me decís que va a estar más bajo, me doy cuenta, percibo que vos no estás entendiendo el problema. O que me estás mintiendo. O que me estás mintiendo, exactamente. Entonces me pasa eso, que en lo central no entiendo ni la estrategia de corto ni la estrategia de largo. No, yo tampoco. A mí me pasa lo que decía el zar, lo que decía Leandro, que es, digo, bueno, perfecto, a vos te ponen de frente 10.000 palos, 8.000 palos. Perfecto, bárbaro. En junio, no podemos tener la misma discusión. No, pero además realmente es una política económica muy poco sofisticada, porque lo único que hay para salvar tu plan económico es recibir guita del fondo o volver a endeudarte con el fondo y rogarle al fondo. No tenés ningún otro resorte más al que apelar. Ahora, ¿vos te imaginás a Milei, después de que hoy dijo el mejor ministro de la historia, sacándoselo de encima? Perfectamente. O sea, literalmente pienso que lo puede hacer. No creo que lo vaya a hacer. Por lo menos no rápido. Pero no por tener un compromiso con su mirada sobre Caputo en lo más mínimo. En lo más mínimo. Él porque puede él decir, está de acuerdo con el plan económico así como está. Claro, pero por ejemplo, él tiene lesionada la relación con Lorenzetti, por ejemplo. Por X tema. ¿Por qué? Porque prometió ABC y no cumplió según el gobierno y tal. ¿Le puede pasar lo mismo con un ministro suyo? Ya vimos que con la única persona que él no es determinante en eso es con Karina, obviamente, por razones obvias. Ahora, yo lo que no termino de entender de esta situación es si vemos que esto no está funcionando o que tiene muchísimos elementos de fragilidad. Cuando yo le escucho a Cristina decir valorización financiera, lo que me suena, o sea, el anverso de eso es, bueno, no, acá debería haber una devaluación, que en teoría es lo que es inaceptable cuando Guzmán era ministro o aquella ese ungüento de que Aranguren fue el que devaluó y no el gobierno de Cristina. Y el tercer elemento, si no es cepo, tasa negativa y emisión. Entonces yo lo que no entiendo, realmente no lo entiendo. ¿Cuál es la propuesta alternativa? No, pero no importa Cristina, Milei, de alguien. ¿Qué hacer? Bueno, hay variantes. Hay variantes de flexibilizar, lo que pasa es que tiene costo inflacionario. Flexibilizás el dólar blend, inmediatamente hay un 20% de reserva de exportación agropecuaria. Yo creo que eso lo van a hacer. Que te llegan. Bueno, eso tiene un impacto sobre los dólares paralelos. Creo que van a hacer eso. Digo, eso entre otras cosas. Después, qué sé yo, no sé, volver a empezar a hacer una devaluación de un 20% con más progre, ¿no? Política de ingresos. Compensada. Claro, exactamente, que es lo que no hicieron y se les comió rápido, qué sé yo. Tengo otra pregunta de chisme para hacerte que... pero que me llamó la atención algo. Esas boludeces que uno ve de mirada clínica. Sí. Adorno hizo el primer acto de campaña con la motosierra frente al gobierno de la ciudad. Eran 5 chabones con una motosierra, con ¿cómo se llama? Karina al lado, que daba una tristeza, no sé lo que daba esa foto. Y dije, acá no está Santiago Caputo. Entonces dije, como le dieron todo el poder a Karina, me da la impresión de que hay algo de la tecnología de campaña donde el que sabe no está metiéndose. No sé si es una mirada porque era una tristeza, eso no es una foto de campaña de un gobierno. ¿Qué decís? Ahí, no, Adorni tiene las mismas ganas de ser candidato a legislador que yo de pegarle un cabezazo a la mesa en este preciso momento, y no tengo ninguna ganas de pegarle un cabezazo a la mesa. En ese marco me parece que tanto Karina Milei como Pilar Ramírez están siendo, que es la jefa de campaña, o la mano derecha de Karina, o la lugarteniente de Karina, lo que sea, y la jefa de bloque, además, la Libertad Avanza en la legislatura, están siendo momentáneamente comprensivos, y yo creo que si no es esta semana la que viene, el esquema de Caputo se va a tener que meter en la campaña. Ahora, el quilombo del que se habla Caputo-Karina, ¿es cierto? Siempre depende en qué dimensión. Es decir, las fricciones, existen. Según entiendo yo, existen, pero son las mismas fricciones que, no quiero poner ejemplo acá en la radio, pero que pueden tener dos compañeros de trabajo, y en este caso hay un elemento pero extra. No son pares. No son pares. No, para nada. Pero radio, ¿qué idea se te ocurre en esta radio? No, es que por eso no se me ocurría. En esta radio no hay ningún quilombo entre nadie. Bueno, ¿Qué cuando estás te hace el diciendo? tema Medio Oriente se arma. María, mañana